Hola, bienvenidos a la unidad 4. En esta unidad hablaremos sobre el modelo ISLM. Así como en la unidad 2 estuvimos hablando del mercado de bienes y en la unidad 3 del mercado de dinero, en este caso el modelo ISLM es aquel modelo que engloba ambos mercados y que trata de buscar un equilibrio en ambos mercados y entre ambos mercados. En consecuencia, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de lo que podemos haber recordado o de lo que recordamos en estos momentos. Aspectos que se mencionaron anteriormente. Por ejemplo, indicadores económicos. ¿Qué recordamos sobre los indicadores económicos? ¿Cuáles recordamos? ¿Qué miden y para qué se utilizan? En su momento estuvimos hablando del Producto Interior Bruto. Estuvimos hablando de la inflación. Estuvimos hablando sobre las exportaciones e importaciones, sobre el gasto público, sobre el consumo. También estuvimos hablando de la oferta y demanda de dinero, sobre la renta. Pues el modelo ISLM tiene especial influencia en cualquiera de estos indicadores económicos y en algunos otros que no hemos comentado. Y no tiene influencia de la misma manera. En cada una de ellas influye de una manera totalmente diferente. También estuvimos hablando sobre el ciclo circular de la renta. El flujo circular de la renta o ciclo circular de la renta. Tendríamos que recordar, por ejemplo, cuáles eran los agentes involucrados. Estuvimos hablando de las empresas. Estuvimos hablando también de esa parte de oferta de trabajo. ¿Qué representaban? ¿Y qué flujos había? Los vamos a repasar más adelante. Pero tenemos que recordar aquello que estuvimos viendo en la unidad 2. Y la demanda agregada. ¿Qué significa y cómo se regula? ¿Cómo se representa gráficamente? ¿Cuáles son las variables que influyen en la demanda agregada y que la componen? ¿Y la contabilidad nacional qué es? ¿De qué elementos está compuesto? ¿Y cuáles son las variables que influyen en ella? Tendríamos que hacer un repaso de las unidades 2 y 3 trabajadas anteriormente, porque entre ambas unidades se alimenta parte del contenido y parte de la propuesta teórica de esta unidad. Ampliemos un poco el ciclo flujo circular de la renta. Incluyamos diferentes actores. Abramos un poco la economía, por ejemplo, hacia el resto del mundo, donde ya entran importaciones y exportaciones. O, por ejemplo, abramos también hacia el mercado financiero, un mercado que en el ciclo anterior, en el flujo circular de la renta, no habíamos tocado. En este caso, lo tocamos. Y también tenemos, por un lado, un mercado de bienes y servicios, pero tenemos un mercado de factores de producción. Y los hogares y las empresas. Como vemos, no hemos hecho más que añadir más variables al flujo circular de la renta. Antes considerábamos un flujo circular de la renta de una economía cerrada, sin apenas mercado financiero, sin nada que nos recuerde a momentos económicos que podemos estar viviendo ahora. ¿Quién entiende en estos momentos que vivamos sin exportaciones y sin importaciones? Basta con mirar el dispositivo con el que estemos midiendo cualquier tipo de cálculo infinitesimal. Basta con que miremos también el dispositivo en el que estamos consultando este mismo vídeo. Sea un teléfono móvil, sea un ordenador portátil, una tablet o un ordenador sobremesa. No podríamos entenderlos a día de hoy y con las
prestaciones productivas actuales y las especializaciones productivas actuales, tener algo así en nuestro poder, sin exportaciones e importaciones, en este caso sin importaciones. Todo ello nos lleva al modelo ISLM. Anteriormente hemos visto por separado diferentes aspectos relativos a producción de bienes y servicios y mercados financieros, en las unidades 2 y 3 respectivamente. Pero ahora nos planteamos varias preguntas. ¿Cómo conviven ambos en un sistema único? ¿Se afectan mutuamente? ¿Lo que hagamos en uno de los mercados tiene especial afección en otro? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta? Y claro, vamos hacia el modelo ISLM. Y como hemos visto anteriormente, necesitamos un equilibrio en la economía. Pero un equilibrio que por una parte englobe la economía real, es decir, la economía de producción de bienes y servicios, y la economía financiera, el mercado financiero. Y para explicar la relación que hay entre ambas, John Maynard Keynes, que fue uno de los padres de la economía moderna que conocemos hoy día, no el único, pero uno de ellos, propuso el modelo ISLM. El modelo IS, o la curva IS en este caso, porque son aplicables a curvas y a ecuaciones, corresponden al mercado de bienes y servicios y sería Investment and Saving Equilibrium. La IS vendría de esas dos palabras en inglés, investment, inversión, y saving, ahorro. En cambio, LM corresponde al mercado financiero. Liquidity Preference and Money Supply Equilibrium. Liquidez y dinero, oferta de dinero. Como recordamos de la sesión 3, en la unidad 3, hablábamos de la oferta y de la demanda de dinero, donde teníamos que elegir cuánto queríamos tener líquido y cuánto queríamos tener invertido o ahorrado. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de su escenificación a través de la curva LM. Y entre ambas vamos a trabajar durante esta sesión el modelo ISLM. Entonces, en sí, ¿en qué consiste el modelo ISLM? Consiste en buscar un equilibrio entre los dos mercados principales, el de bienes y servicios y el de dinero. Y cada uno de ellos estará representado en una curva. Y habrá dos variables principales a controlar y a condicionar ambos equilibrios. Por una parte, el tipo de interés, que lo tomamos de una manera prestado del mercado de dinero, y por otro lado el de la producción, que lo tomamos de otra manera prestado en concepto del mercado de bienes y servicios. Recordemos que del mercado de bienes y servicios venía la demanda agregada y que la demanda agregada se traducía en el Producto Interior Bruto, es decir, en la producción de un país o un espacio geográfico determinado durante un periodo determinado, que generalmente en cualquier recurso estadístico puede llegar a ser anual, pero también se tienen en cuenta productos interiores brutos trimestrales, semestrales, dependiendo de lo que se quiere y cómo se quiere medir. Para ello, los diferentes institutos estadísticos existentes tienen muchos datos que pueden llegar a ser de ayuda. Si definimos más y si vamos más a fondo, tenemos que decir que estamos hablando de un mercado de bienes y servicios en equilibrio, donde los puntos de equilibrio se logran entre la oferta y la demanda agregada, y que la producción y la demanda en equilibrio coinciden en los puntos de IS. La curva IS está compuesta por los diferentes equilibrios que puede haber dependiendo de cuál sea la producción y la demanda en cada momento.
entonces utilizaremos la demanda agregada y la producción, es decir, igualaremos la demanda agregada a la producción para obtener cuáles serían los datos de la curva IS y por ende la propia curva. Tendremos que recordar para ello la fórmula del Producto Interior Bruto en términos de gasto agregado. Y en macroeconomía, cuando utilizamos la Y, la producción, nos referiremos a la renta nacional o Producto Interior Bruto. Y en el punto de equilibrio, lo que se produce será igual a lo que se demanda. Con lo cual, recordamos otra vez, la producción será igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Que las exportaciones netas no son otra cosa que las exportaciones menos las importaciones. En esta función, lo que sí veremos es que el consumo es el consumo privado y el gasto público es aquel gasto que hace el gobierno. Podemos ver diferentes ejemplos de gasto de gobierno cuando, por ejemplo, realiza obras públicas o paga sueldos y salarios de los funcionarios o puede estar comprando nueva maquinaria para un hospital público, de la red pública. Cada uno de los elementos que tenemos en la fórmula vienen condicionados por diferentes valores. ¿Recordamos algo? Lo vimos en la unidad 2. Entonces, por una parte, el consumo depende de la renta y de los impuestos. Nuestro consumo será en función de aquella renta que nos queda después de que hemos pagado los impuestos. La inversión depende de la renta, pero también depende de los tipos de interés. Con lo cual, y atendiendo a lo que vimos en la unidad 3, cuando los tipos de interés son muy altos, no solemos pedir muchos créditos, pero en cambio solemos buscar invertir en algún fondo o en algún valor que a través de esos intereses nos puedan dar un mayor rendimiento. El gasto público es independiente. Depende de decisiones políticas, de decisiones de gobierno, que generalmente suelen ser tomadas en base a los objetivos de producción que puede haber o en base a las necesidades que pueden ir surgiendo. Por ejemplo, si en este caso tuviéramos una situación en la que ha habido una catástrofe natural, como unas inundaciones, pues el gasto público, lógicamente, se vería afectado y aumentaría si atendemos a lo que ha sucedido en otras desgracias de estas características. O si hubiera una planificación de modernizar todas las carreteras, lógicamente el gasto público aumentaría. En cambio, los llamados recortes, que estaban muy presentes en muchos discursos y muchas discusiones tras el 2008, que fue cuando sucedió la crisis financiera, que se fue alargando durante varios años, también afectarían al gasto público, pero sería una reducción del gasto público. Y las exportaciones netas, como hemos comentado, sería el resultado de restar las importaciones a las propias exportaciones. Y entonces lo que nos tenemos que ir preguntando es cómo cada uno de estos subfactores afecta al total. Porque todos ellos tienen un nivel de afección. Y una variación en uno de ellos puede estar también afectando directa o indirectamente al resto. Y entonces podríamos resumirlo de esta manera, en la cual la producción es igual al consumo por la propia renta o producción menos los impuestos, más la inversión, que depende de la renta
o producción y de los intereses, más el gasto público, más las exportaciones netas. Y si la variable aumenta, el resultado pues puede ser diverso, depende de cuál sea la variable que aumente. Si subimos los impuestos, por ejemplo, afectará negativamente en el consumo y luego habrá un efecto en cadena. Lo mismo pasa con los tipos de interés que ya vimos en la unidad 3. El gasto público siempre afecta directamente. Es decir, cuando el gasto público aumenta, la producción aumenta. Cuando el gasto público disminuye, la producción disminuye. Con lo cual aumenta o disminuye en el mismo sentido uno y otro. Y lo mismo pasa con las exportaciones netas. Estamos hablando de los intereses y claro, volvemos a repetir, es el precio que se paga para obtener el crédito para comprar. Y también el interés que se recibe cuando hemos decidido invertir en alguno de los bonos o valores. Pero en este caso, y circunscribiéndonos solo a la curva IS, estaríamos hablando de unos intereses orientados hacia los créditos que podríamos pedir para comprar algo. Por ejemplo, un coche o una vivienda. Y claro, los intereses también son el nexo de unión de ambos mercados. El mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero. Y generará también un efecto negativo en la curva IS, ya que generará una pendiente negativa. Por ello ya empezamos a ver que los intereses van a jugar un papel muy importante, no solo en el mercado de dinero, sino en el mercado de bienes y servicios. Y la curva IS, como hemos comentado, será negativa, donde tendremos en cuenta la relación inversa entre el tipo de interés y la producción. A menor tipo de interés, mayor producción y viceversa. Y en lo que se refiere al mercado monetario, estaríamos hablando de la curva LM. Estaríamos hablando de la relación entre la liquidez y el dinero. En una economía abierta, el tipo de interés es determinado por el equilibrio entre la oferta y demanda monetaria. Y además, estaríamos hablando, por una parte, de la oferta monetaria real, que sería M entre P, que sería la oferta monetaria entre el nivel de precios de la economía. Con eso tratamos de aislar o al menos dar una visión real de cuál es la oferta monetaria, teniendo en cuenta la situación de los precios en un país determinado. Y sería igual a la propia demanda de dinero, que depende de la renta y de los tipos de interés. Esto ya lo hemos visto también en la unidad 3. Sigue afectando el interés de manera negativa. Y claro, esto nos llevaría a la curva LM, en la cual cuanto mayor es el nivel de producción, mayor es la demanda de dinero y mayor es entonces el tipo de interés. Con lo cual estamos hablando de que la curva LM tiene una pendiente positiva. Volvemos a tener una curva IS con pendiente negativa, que hemos comentado antes, y en este caso una curva LM con pendiente positiva. En algún momento pueden llegar a cruzarse, y en ese cruce es cuando entraremos a buscar el equilibrio. Como hemos comentado, cuando la producción aumenta, la demanda de dinero aumenta. Pero aquí hay un actor muy importante, que es el Banco Central. Es el Banco Central quien controla la oferta de dinero. Y entonces es un recurso finito. No podemos ir generando dinero cuando nosotros creemos que debemos de hacerlo, sino cuando el Banco Central ve que se cumplen, condiciones para hacerlo, y más que generar, lo que hace es jugar con operaciones de mercado abierto. Antes de crear nuevo dinero,
primero se ve qué se hace con el dinero existente, si es necesario dotar de liquidez a los mercados o restar liquidez de los mismos. Y en este caso estaríamos hablando en consecuencia de operaciones de mercado abierto que afectan a la curva LM. Y en equilibrio lo que haríamos sería igualar ambas fórmulas. La fórmula de la IS, que sería el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas, iguala a la oferta de dinero real, que también se igualaría a la demanda de dinero real. Con lo cual, igualamos ambas fórmulas. Igualamos la fórmula que utilizábamos para la IS a la fórmula que utilizábamos para la LM. Y aquí logramos el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que la historia ha demostrado que no es un equilibrio inamovible, sino que es un equilibrio cambiante, porque continuamente van sucediendo situaciones, cambios en el gasto público, subidas o bajadas de tipos de interés, cambios en el sistema impositivo, con lo cual en los impuestos también puede haber algún cambio que afecta. Basta con cambiar una sola de las variables que tenemos ante nuestros ojos para que el equilibrio tenga una variación. Por muy pequeño que sea el cambio, este cambio afecta al equilibrio. Y claro, la relación funciona no solo con lo que estamos observando ahora, sino también con las expectativas de futuro. Si las expectativas de futuro son malas, no invertiremos, por ejemplo. Imaginémonos que los agoreros, los eternos agoreros de toda economía, dicen que nos espera una de las mayores crisis de toda la historia y que vamos a tener graves problemas. Lógicamente, nuestro planteamiento no sería invertir, sino justo lo contrario. Decidiríamos no invertir y tal vez ahorrar ese dinero para cubrir tiempos de necesidad. Esto provocaría un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Y entonces pasaríamos de un equilibrio E a un nuevo equilibrio marcado aquí, donde se está marcando a través del volardo o punto rojo, donde tendríamos un tipo de interés más bajo y también una producción más baja. Con lo cual, las expectativas de futuro también afectan a lo que podemos llegar a tener a día de mañana. Porque o bien animan a los inversores, por ejemplo, o bien los desaniman. Y en consecuencia, si queremos mantener el mismo nivel de renta o el mismo nivel de tipos de interés, tendremos que tomar contramedidas. Y hay casos donde una de las contramedidas puede ser, por ejemplo, elevar el gasto público para compensar la reducción de la inversión. Pero esto también tendrá efectos colaterales. Con lo cual, cualquier medida que tomemos, pese a que queramos lograr unos objetivos, tenemos que tener en cuenta que al tener tantas variables en juego y variables que en muchos de los casos están interrelacionadas entre sí, habrá efectos colaterales de unas sobre las otras. Y claro, si tenemos problemas en la inversión, ¿afectaría esto a la LM? Pues bueno, en principio puede haber un nuevo equilibrio, pero desde luego nos moveríamos por encima de la LM, alrededor o a través de la LM. No haríamos que la LM se cambiase a un corto plazo. Y esperaríamos que a largo plazo nos sumiéramos en un nuevo equilibrio que ya hemos visto que en este caso sería un equilibrio con menores intereses y menor producción, con lo cual aquí entra lo que acabamos de comentar antes de las contramedidas.
para evitar este tipo de situaciones. Al menos si está entre los objetivos, evitarlo. Y claro, ¿todo esto para qué? Por una parte nos ayuda a entender las relaciones complejas que hay dentro de la economía, las interrelaciones que puede haber entre los diferentes indicadores. Nos permite también predecir qué es lo que pasará ante diferentes escenarios. Y nos permite también diseñar políticas económicas para mantener la economía bajo control. Aquello que hemos comentado de las contramedidas es parte de estas políticas económicas para mantener la economía bajo control, ya que puede que no haya ninguna intención de reducir la producción de un país, el Producto Interior Bruto de un país, porque sería catastrófico, podría tener efectos totalmente negativos, no solo en la propia economía, sino en la propia sociedad. Una reducción del Producto Interior Bruto podría incurrir, por ejemplo, en situaciones de desempleo, lo cual afectaría a la composición de la sociedad, pero también afectaría directamente al consumo y afectaría a la demanda agregada, y podrían darse casos de círculos viciosos en el cual hay malas perspectivas de la economía. Imaginémonos o ciñámonos al ejemplo anterior, en el cual la inversión se reduce, a medio o largo plazo se reduce la producción. Como se reduce la producción, hay sectores o fábricas que comienzan a pasar por problemas, con lo cual no pueden mantener a todos sus trabajadores o a ninguno de ellos y tienen que cerrar. Esto generaría desempleo, y ante el desempleo el consumo también se contrae, porque ante el desempleo las personas tratan de tener planes de contingencia y de no gastar demasiado dinero para poder ir aguantando todo lo que pueden. Y esto lógicamente volvería a afectar a la producción. Y todo es un círculo vicioso, que se va ajustando en el tiempo, hasta hallar un punto en el que ni aumenta ni disminuye más de lo que ya lo haya hecho. Y claro, políticas que podemos tomar, pues por ejemplo, en este caso el gobierno puede tomar la política fiscal. Y puede ser una política fiscal expansiva en el cual aumentamos el gasto público o disminuimos los impuestos. Se pueden hacer ambas también, aumentar el gasto público mientras se disminuyen los impuestos. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta: los impuestos, la recaudación de los impuestos es lo que alimenta el luego tener dinero para acometer el gasto público, con lo cual cuando se toman ambas medidas conjuntamente tenemos que tener en cuenta también qué es lo que queremos hacer y hasta qué punto lo tenemos que hacer o lo podemos hacer sin afectar demasiado a la propia economía. Y por otro lado tenemos el aumentar los impuestos y o disminuir el gasto público. En ambos casos, en cualquiera de los dos o en los dos a la vez, estaríamos hablando de una política fiscal restrictiva. Con lo cual, la política fiscal trabaja sobre estos dos elementos o variables. Por una parte, el gasto público, y por otra parte, los impuestos. Y ambos elementos los hemos visto en la demanda agregada previamente. Entonces, ¿cuál de las curvas se modificaría con esto? La respuesta sería la curva IS, porque estamos hablando de dos variables que están presentes en la curva IS y no en la curva LM. Y entonces, claro, si aumentamos los impuestos, por ejemplo, estaremos disminuyendo la renta disponible. Y si disminuimos la renta disponible, disminuiremos el consumo. Y esto haría que la curva IS se desplace hacia la izquierda, es decir, una contracción. Efecto contrario sería si tomáramos una medida opuesta como bajar los impuestos. Recordemos que afecta exclusivamente al consumo, pero el consumo es una parte muy clara de la producción que alimenta claramente a la curva IS.
Y el resultado sería este, en el cual nos moveríamos de este equilibrio inicial a este siguiente equilibrio, en el cual tendríamos una reducción de intereses y una reducción en la producción. Con lo cual, un aumento de impuestos puede ser pernicioso de cara a la producción, con lo cual habría que tomar contramedidas. Pero como hemos dicho, si la contramedida va a ser un aumento del gasto público, tendremos que tener cuidado. Porque lo que estamos ganando en recaudación lo estamos revirtiendo luego al gasto público. Puede que esa sea la intención también. Habría que saber cuál es la intención verdadera de una medida así. Si es que lo que queremos es volver a recuperar el nivel de renta o producción y el nivel de tipos de interés. Y claro, si vamos directamente a las políticas monetarias, vamos a los bancos centrales. Aquí ya los gobiernos no tienen un papel protagónico como el que tenían en el impuesto y en el gasto público. Ellos son quienes tienen, como se suele decir, la máquina de imprimir o la impresora de billetes. Que no quiere decir, volvemos a repetir lo mismo que repetimos en la unidad 3, no quiere decir que estén continuamente imprimiendo billetes. Ellos controlan cuánto dinero hay en el mercado y saben cuál es en cada momento el dinero que debería de estar en el mercado sin que haya ni un exceso de liquidez ni tampoco el mercado se vaya a secar. Y entonces, claro, cuantos más bonos compre el Banco Central, más dinero estará poniendo en circulación. Y viceversa. Entonces, si el gobierno decide hacer una medida, pues ya sabemos cuál es la consecuencia. Pero si el Banco Central decide, por ejemplo, comprar bonos, lo que está es metiendo euros en el mercado, en nuestro caso en el Banco Central Europeo, euros, y aumenta la oferta monetaria. Estaríamos hablando de una operación de mercado abierto expansiva, que ya lo vimos también en la unidad 3. Y si no compra bonos, inyecta menos dinero. Y si los vende, lo que hace es retirar dinero del mercado, reduce la oferta monetaria y estaríamos hablando de una operación de mercado abierto contractiva o restrictiva. Volvemos a hablar sobre los bonos. Estamos hablando de instrumentos de deuda. Emite una empresa o administración pública para financiarse. Se suelen emitir al descuento, es decir, se venden por debajo de su valor nominal. Y luego es el valor nominal el que se paga en el vencimiento. Este valor nominal, ¿qué es lo que conlleva? Por una parte, el valor de venta y por otra parte, los intereses. Entonces, cuanto menor sea el precio del bono, mayor será el interés que dé. Si compramos bonos muy baratos, muy por debajo de su valor nominal, y la diferencia es muy grande, quiere decir que el tipo de interés que están dando es también muy alto. Y entonces, claro, teniendo en cuenta el nivel de renta, siempre que haya un cambio en la oferta real monetaria, siempre que realicemos una operación de mercado abierto, la curva LM se desplazará. Cuando decimos que cambia, decimos que se desplaza. Y claro, si aumenta la oferta real monetaria, hay un exceso de oferta monetaria y entonces tenemos que equilibrar. Y cuando hay un exceso de oferta monetaria, el mercado se va equilibrando con el tiempo. Cuando aumenta la renta en los individuos, también esto produce que el mercado de dinero aumenta la demanda de dinero y ello también provoca un exceso de demanda de dinero. Lo mismo podemos estar viviendo un exceso de oferta monetaria, así como un exceso de demanda de dinero. En el exceso de oferta monetaria,
nos estamos colocando gráficamente por encima de los tipos de interés de equilibrio. Y entonces tenderán a bajar los tipos de interés. Tenderemos a ir a un tipo de interés de equilibrio inferior al que marca el exceso de oferta. En cambio, si lo que tenemos es un exceso de demanda de dinero, lo que tenemos es una potencial liquidez excesiva. ¿Qué es lo que hacemos entonces para evitar esta liquidez excesiva? Subimos los tipos de interés. Cuando subimos los tipos de interés vamos a preferir tener ese dinero invertido o ahorrado en un banco que nos vaya a dar tipos de interés en lugar de tenerlo en nuestros propios bolsillos. Y estaremos hablando de un equilibrio tal que así. Si hiciéramos una política basada en una expansión monetaria, es decir, una operación de mercado abierto expansiva, desplazaríamos la curva LM hacia la derecha. Y conseguiríamos una mayor producción a un menor tipo de interés. Recordemos una cosa que decíamos en la unidad 3, que era que el Banco Central Europeo, en este caso, uno de sus objetivos es luchar contra la inflación. Cuando bajamos el tipo de interés es muy posible que la inflación pueda aparecer, ya que cuando bajan los tipos de interés nosotros no estamos tan motivados o incentivados para poder invertir en un producto financiero que nos dé intereses o en una empresa que también nos los dé, ya que los intereses no serán los que a nosotros nos hubieran gustado y querremos tener el dinero más en nuestro poder, con lo cual puede haber un exceso de demanda de dinero que obligaría al Banco Central a tomar medidas otra vez. Con lo cual, cada cosa que hagamos va a generar equilibrios que no tienen por qué ser estables, porque dependiendo de las consecuencias, puede que una consecuencia de que la LM se desplace sea una reducción de tipos de interés que en estos momentos no está persiguiendo el Banco Central Europeo. Y aquí tenemos diferentes efectos de políticas monetarias y fiscales, con diferentes casuísticas. Y estamos hablando de cambios y de desplazamientos. El cambio se da cuando no afecta directamente a ninguna de las variables, sino que se desplaza la otra curva. Y tú entonces lo que haces es cambiarte de un punto de la curva hacia otro. El desplazamiento no, el desplazamiento ya es cuando ya toda la curva en sí misma se mueve. En el cambio te mueves por encima de la curva y en el desplazamiento te mueves desplazándote. Con lo cual hay un desplazamiento. Y aquí tenéis una tabla resumen de lo que sería. Hablamos de desplazamientos de curvas y de cambios en las variables. Siempre. Lo que se desplaza es la curva y lo que cambia es la variable. Y cada vez que hay un desplazamiento, cualquiera que sea la curva, hay un cambio en ambas variables, tanto en la producción como en el tipo de interés. Y claro, si aplicamos esto a nuestra propia realidad, pues tenemos que salir de este marco teórico para ver qué sucede. Pues la gran pregunta es, ¿entenderíamos esta noticia? ¿Cuál es el objetivo del Banco Central Europeo? ¿Por qué lo hace? El Banco Central Europeo destina más de 64.000 millones a comprar bonos españoles durante la crisis del coronavirus. Una crisis reciente. ¿A quién le compra? Si son bonos españoles, es muy probable que sean bonos del gobierno español.
Si son bonos del gobierno español, es muy probable que el gobierno español necesite dinero para acometer cualquiera de las políticas que tiene planteadas llevar a cabo en una situación de pandemia. Y entonces el Banco Central Europeo realiza una operación de mercado abierto. En este caso, ¿qué sería? ¿Una operación de mercado abierto expansiva o restrictiva? Si compra, pone dinero en el mercado. Si pone dinero en el mercado, está realizando una política expansiva. Con lo cual, estamos hablando de una política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva con la cual va a poner más dinero en circulación. Pero ese dinero en circulación va a ir a manos del gobierno español. Que luego, en este ejemplo, si el gobierno español decide, por ejemplo, realizar compra de mascarillas y material quirúrgico para combatir al virus, lógicamente lo que se va a conseguir que es que se ponga dinero en circulación, ya que ese dinero se utilizará para pagar a los diferentes proveedores, y estos proveedores son agentes de un mercado de bienes y servicios, y el dinero circulará. Y luego tendríamos que hablar de una cosa más que también se suele tener en cuenta, que se llama la curva de Phillips. Y entonces, claro, muchas veces se suele comentar que cuando hay inflación las cosas van mal. ¿Y qué relación tiene esto con el desempleo? Pues bueno, para ello está la curva de Phillips, que ha sido muy utilizada a veces para comprobar su cumplimiento o su grado de cumplimiento e incumplimiento, y otras veces para buscar las diferentes interrelaciones entre el desempleo y la inflación. Entonces, parte de diferentes principios, pero uno de ellos es que la cantidad de dinero circulante tiene efectos reales sobre la economía a corto plazo. No solo a largo plazo, sino también a corto. Y un aumento del dinero circulante tiene un efecto positivo sobre la demanda agregada. Tenemos que darnos cuenta que cuando hay mucho dinero en el mercado, cuando ha aumentado el dinero, lógicamente tenemos más dinero en nuestros bolsillos, por decirlo de alguna manera, y empezamos a comprar más, empezamos a consumir más. Cuando consumimos más, hay un efecto rebote que hace que también los precios comiencen a subir y va comenzando a generarse un pico de inflación. Y los ciudadanos no dejan de ganar lo mismo que ganaban antes de esto. Lo que ven es que tienen un salario nominal mayor, pero en realidad los precios también han subido. Es una ilusión monetaria. Crees que tienes más dinero, pero en realidad no lo tienes. Y se crea un marco más favorable para la inversión, porque claro, cuando hay precios al alza, parece ser que las empresas van a vender mucho más y van a obtener mayores beneficios. Claro, ¿esto qué provoca? Si hay tanta liquidez en el mercado, y esta liquidez también viene de la mano de unos intereses que tal vez no sean muy altos, y que prefiramos tener el dinero en el bolsillo y gastarlo antes de tenerlo en un banco, porque no nos va a estar dando los suficientes intereses, pues las expectativas de beneficios de las empresas subirán y la inversión en las empresas aumentará. Y entonces, claro, si ponemos más dinero en circulación, LM nos ayudará a mejorar el empleo y por tanto el consumo y la demanda agregada. Bien, vale, esta es una situación muy simplista a corto plazo, porque a largo plazo viene el efecto rebote. Y el efecto rebote muchas veces suele venir a través de la inflación. Con lo cual, no nos quedemos solo con esta última parte, que suele ser el efecto a corto.
Hay que medir también efectos a medio y largo plazo. Y entonces, claro, la curva de Phillips sería algo muy parecido en ejemplos de diferentes países a este que tenemos aquí. Claro, la mejora de la demanda agregada genera un crecimiento económico. Claro, la producción sube. Se crean nuevos puestos de trabajo. Y parece que se genera una relación inversa entre inflación y desempleo, en el cual podemos tener una tasa de desempleo natural del 5%, pero que en realidad estamos hablando que se combina con una tasa de inflación que va reduciéndose a través de la curva. ¿Qué es lo que ocurre? Que tratamos de llegar en la curva de Phillips a un punto de equilibrio entre la propia inflación y el propio desempleo. Y tratamos de identificar cuál es el desempleo natural de un país en base a estos dos indicadores o estas dos variables, que son la inflación y la tasa de desempleo. Y claro, con todo esto, pues estamos también muy pendientes de cualquier subida que pueda tener los tipos de interés en la eurozona. Por ejemplo, ahora, a consecuencia, y estamos hablando en 2022, a consecuencia de la guerra y de la carestía también de los bienes energéticos, se ha ido generando un pico inflacionario cada vez mayor. Estamos viviendo tipos de inflación del 10%, alrededor del 10%. Tipos de inflación que no habíamos vivido en muchos años. Y el objetivo del Banco Central Europeo siempre ha sido combatir la inflación, con lo cual comienza a plantearse que en la eurozona van a subir los tipos de interés para poder tratar de contener esta inflación. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, lógicamente sacará dinero del mercado, restará liquidez al mercado. Como veis, es algún tiempo después del fin de las compras netas de bonos, es decir, ha estado comprando, ha estado inyectando liquidez, pero si ha inyectado demasiada liquidez, puede que esté enfrentándose a una inflación cada vez más creciente, con lo cual lo que hará que es retirar esa política y poner justo la opuesta. Comenzará a realizar ventas de bonos en mercado abierto para poder retirar dinero del mercado y así los tipos de interés suban. Con lo cual siempre será un eterno planteamiento de política monetaria, que no hay nunca una política monetaria continuista de que siempre va a ser expansiva o siempre va a ser restrictiva. Se jugará mucho con el equilibrio deseado y en función de ese equilibrio deseado se tratará de jugar, valga la expresión, con una política o con otra, para llegar a los objetivos marcados. Y con esto terminamos esta unidad, pero no sin antes decir lo siguiente. Las políticas fiscales y monetarias, el modelo ISLM, son eternamente mencionados por los partidos políticos, por ejemplo, en las elecciones. Si rascásemos detrás, lo que hay debajo de cada una de las frases, las ideas fuerza que cada uno de los partidos políticos muestra en elecciones, al margen de nuestra ideología política y al margen de que nos pueda gustar más o menos lo que uno u otro partido político dice, veríamos que la curva IS es la más afectada de todas. Porque habla de fiscalidad, habla de empleo, habla de pensiones que conforman el gasto público. Habla también de ODS que también van a afectar no solo a la actividad empresarial, sino también a cualquier tipo de gasto. Habla del proyecto Europa, la Unión Europea, la recepción que puede haber
de fondos europeos, la aportación que se espera que cada país haga a Europa, queramos o no, siempre va a afectar a la curva IS. Si un partido dice, por ejemplo, que va a aumentar la oferta educativa y que va a abrir centros educativos, más centros educativos por todo el país, lógicamente estará realizando una política fiscal expansiva. Si un partido político dice que hay que bajar los impuestos, estará buscando otra política fiscal expansiva, pero afectando directamente a la fiscalidad impositiva. Si un partido político dice que va a aumentar las pensiones, lógicamente estará también afectando al gasto público. Y así sucesivamente. Todo lo que se dice se puede traducir, especialmente en la curva IS. Los partidos políticos y los gobiernos saben muy claramente que no pueden afectar directamente al Banco Central Europeo, es decir, a la curva LM en nuestro caso, debido a la autonomía del Banco Central Europeo para tomar sus propias decisiones sin tener ninguna injerencia gubernamental. Y con esto hemos terminado la sesión de hoy, con lo cual, en el caso de que tengáis alguna duda, no tengáis ningún reparo en poneros en contacto conmigo y podemos llevar a hablar de aquello que haga falta comentar. Sin otro particular, me despido y seguimos en contacto.